Hello dear students, I'm here again. But in today's lesson we're going to be studying the verb to be, but how we can make sentences using the verb to be. Hola chicos, bueno, el día de hoy vamos a estar estudiando el verbo to be. Pero ¿cómo podemos hacer oraciones utilizando el verbo to be? Let's get started. Vamos a iniciar. Ok. En primer lugar, lo que tenemos que saber, ¿sí?, es que el to be está dividido en tres partes. The first thing we must know is that the verb to be is divided in three parts. Am is are. Am is are. ¿Okay? Bueno, ¿cómo podemos hacer una oración utilizando el verbo to be? Bueno, vamos a utilizar en este caso, en el modo afirmativo, un sujeto, el verbo to be puede ser am, is, are, y el complemento. So how can we do, for making that sentence? Well, in this case, in the affirmative form, we have to use the subject, the verb to be, which is am, is, are, and finally we have the complement. Okay, bien. Pero, ¿qué tipo de oraciones podemos hacer? Recuerden que el verbo to be significaba ser o estar. But what kind of sentences we can do in this case? Well, remember that the verb to be means ser o estar in Spanish, right? Okay. Vamos entonces a hacer una oración muy simple. Vamos a decir, por ejemplo, que Mateo es mecánico. ¿Okay? Es mecánico, verbo ser. ¿Okay? Vamos a ver cómo hacemos esa oración en el modo afirmativo del verbo to be. Ok, en primer lugar tenemos que ver el sujeto. The first part, the first thing that we must see is the subject. What is the subject in this sentence in Spanish? ¿Cuál es el sujeto de esta oración en español? Mateo es mecánico. Mateo, ¿verdad? Vamos a ver cómo ponemos esto, ¿sí? Entonces tenemos el sujeto que es Mateo, obviamente. Okay, in English we say Matthew. Okay, Matthew. Alright, muy bien. Vamos ahora a ver el verbo to be. Okay, el verbo to be. Matthew es él. Okay, sustituye a él. Matthew. Entonces, si es él se decía he, ¿verdad? Ahora bien, si vamos a la primera clase del verbo to be, nos damos cuenta que he va con is. Entonces se diría Matthew is. ¿Okay? Ok, Matthew is. Complemento. Mecánico. ¿Entendido? Ese es el complemento, mecánico, ¿ok? That is a complement. Pero aquí hay que saber una cosa. Para yo poner, tanto pueden ser profesiones u ocupaciones, yo tengo que utilizar siempre a o an en inglés, ¿ok? Entonces en este caso mecánico pues empieza con una consonante, con lo cual vamos a poner a. Y lo otro, mecánico. Ok. Y ya tenemos la oración primera. Matthew is a mechanic. Mateo es mecánico. Fácil, ¿verdad? Very easy, right? Ok. Vamos a otro ejemplo, ¿sí? Utilizando el afirmativo. Okay, let's do another example using the affirmative form. Alright, vamos entonces a hacer una oración más simple. Vamos a decir, por ejemplo, mis padres, okay, mis padres están, vamos a poner en Europa. Okay, mis padres están en Europa. Utilizando la misma fórmula gramatical del verbo to be. Recuerden, digo están, o sea, el verbo estar, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacemos
esta oración. Entonces, lo primero que tengo que ver es el sujeto. The first thing I have to see is the subject, ¿ok? El sujeto de la oración. Mis padres, ese es el sujeto de la oración. ¿Cómo decimos mis padres? Bueno, tenemos que conocer, ¿verdad?, que el adjetivo posesivo se dice my, ¿ok? My. Padres se dice así, ¿ok? My parents, alright? So my parents. Recuerden una cosa, y es que mis padres está hablando de ellos, ¿verdad? Entonces, si está hablando de ellos se dice en inglés they. Y si vamos a la clase primera, pues they va con are, ¿verdad? They are. Sí, porque ahora viene el to be. My parents, el to be are. ¿Ok? Y finalmente el complemento. And finally we have to add a complement in this sentence. ¿Ok? ¿Cuál será el complemento? En Europa, ¿verdad? En se dice in este caso. Y luego ponemos Europa. Europa se dice Euro y se escribe de esta manera. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de nombres propios, ¿sí?, o países, continentes, siempre se pone con mayúscula. ¿Entendido? Bien. Entonces estas dos oraciones son un gran ejemplo para el tema de la afirmativa con el verbo to be. ¿Sí? Vamos a la negativa. ¿Ya? Vámonos a la negativa. ¿Cómo hacemos una oración en negativa? Okay, so let's make another sentence. In this case, we're gonna be, writing a negative sentence. But how can we form, that sentence in a negative form? So let's see now. Vamos a ver ahora cómo formamos. Bien, en primer lugar, ponemos un sujeto. Okay, first of all, we put a subject, and the second part, the verb to be, which is am is are. Not is a verb. Okay, not, el adverbio de negación, not. And finally we have the complement. Y finalmente tenemos el complemento. Con esto podemos formar una oración en negativa con el verbo to be. Vamos a ver qué oración podemos hacer. Vamos a poner, mi hermana no está enferma. Okay? Mi hermana no está enferma. Okay? Verbo estar en negativo. Mi hermana no está enferma. How can we do that? ¿Cómo podemos hacer esto? Bien. Subject first. Primero el sujeto. ¿Qué ponemos de sujeto? Pues mi hermana se dice my. Recuerden que my es para decir mi y mis. Okay? My. Luego ponemos, obviamente, el sustantivo. Hermana se dice sister, ¿no? Ok, ya tenemos la primera parte, el sujeto. My sister, ok. Recuerden que my sister es como que fuera ella, ¿no? She. Y según el video primero, pues poníamos she is, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo. Sujeto, my sister. Verbo to be, is. ¿Ok? Luego de eso nos dice la fórmula que tenemos que poner not. El adverbio de negación not. ¿Ok? So coming up, we add not. ¿Ok? Not. Muy bien. Y aquí está. Mi hermana no está, ¿sí? Hasta aquí, no está. Ahora, el complemento obviamente es enferma, ¿no? Enferma, pues se dice en inglés de esta manera. ¿Ok? Sick. Y aquí tenemos lo que es la primera oración de la negativa. So here we have the first sentence in the negative form. Ok. Recuerden otra cosa. Podemos nosotros, según el video que vimos al principio, ¿sí?, contraer is más not. Y esto yo lo pongo aquí. ¿Ok? Is más not es igual a decir isn't. Entonces yo puedo decir my sister is not
sick. O también puedo decir my sister. Recuerden estos dos, contracción. Isn't sick. ¿Entendido? Bien. Vamos a hacer otro ejemplo de la negativa. ¿Ya? Vamos a poner, por ejemplo, ya vamos a decir, estos zapatos no son míos. ¿Ok? Estos zapatos no son míos. How do we say that? ¿Cómo decimos eso? ¿Ok? Sujeto primero. Saben que el sujeto es estos zapatos, ¿no? Bien, estos zapatos, estos se dice de esta manera. These, ¿ok? These. Ahora, zapatos, pues todo el mundo sabe que zapatos se dice shoes, ¿ok? These shoes. No son míos. ¿Ya? ¿Qué viene a continuación? Pues viene el verbo to be. Recuerden que si hablo yo de zapatos, estoy hablando en plural. Zapatos, en este caso, sería ellos, ¿no? Zapatos. Entonces, ellos se dice they, ¿ya? Y they, recuerden que va con are. Entonces se diría, these shoes, pongo luego el to be are, ¿verdad? Are. Luego pongo lo que es el adverbio de negación, en este caso not. ¿Ya? Y finalmente el complemento. Alright. El complemento míos se dice mine. Ok, mine. Y ya tenemos la oración hecha. Estos zapatos no son míos, se dice en inglés. These shoes are not mine. Recuerden, igual que la primera que hicimos, podemos contraer este are con este not, ¿sí? Entonces, aquí les pongo, ¿no? Are más not se dice aren't, ¿ok? Aren't. Entonces podríamos también decir, these shoes aren't mine, ¿ok? Fácil, ¿verdad? Vamos a la siguiente, que es la pregunta, ¿no? Yo lo llamo interrogative form, o también pueden decir question. También se conoce como yes, no questions, ¿sí? Pero ¿por qué se llamará yes, no questions? Porque son preguntas simples, preguntas de las cuales sus respuestas van a ser de sí y no. Por ejemplo, yo puedo decir, no, y esto es lo que vamos a poner aquí, ¿sí? Así que atentos. Yo puedo decir, ¿es Luis tu hermano? ¿Es Luis tu hermano? ¿Sí? Entonces vamos a traducir esa oración, ¿es Luis tu hermano?, utilizando esta fórmula gramatical de aquí de la pregunta, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros eso? Pues muy fácil, ¿sí? En primer lugar, pues hay que ver el sujeto, ¿cuál es el? ¿Sí? El sujeto en este caso es Luis, ¿verdad? Porque es del que estamos hablando. Luis. Entonces, recuerden que Luis pues sustituye al pronombre he, ¿verdad? He. Entonces vamos a ver cómo se hace. Recuerden que he va con is. Entonces, pero aquí dice que tengo que poner el to be en primer lugar. Pues el to be en este caso es is. ¿Sí? Luego viene el sujeto. Dijimos que el sujeto obviamente es Luis, ¿verdad? ¿Ya? A continuación viene el complemento. Aquí en este caso recuerden que es el complemento tu hermano, ¿verdad? Estoy preguntando. ¿Es Luis tu hermano? Tu hermano se dice de esta manera. En primer lugar ponemos el adjetivo posesivo y finalmente ponemos pues hermano, ¿verdad? Ya. Y como es una interrogativa, ponemos el signo de interrogación. ¿Ok? So it's very easy, right? Es muy fácil, ¿verdad? Entonces ya tenemos la oración. ¿Cómo decimos nosotros entonces? ¿Es Luis tu hermano? Is Louis your brother? ¿Ok? Is Louis your brother? Vamos a otra. Vamos a decir, por ejemplo, son estos, vamos a poner, ¿cómo yo puedo decir? ¿Son estos tus marcadores? ¿Son estos tus marcadores? ¿Ok? Vamos a ver cómo decimos en este caso. Bien,
Sabemos que la oración es plural, ¿verdad? Y estamos hablando de ellos, ¿no? Hablamos de estos. Estos se diría, pues, ellos, ¿verdad? Estos. Con lo cual, en este caso, lo que teníamos que ver es cuál es el sujeto. Pues el sujeto es estos, ¿sí? Entonces, ¿cómo decimos nosotros eso? Pues como es plural, sabemos que los plurales van con are, ¿sí? El sujeto sería en este caso these. These está sustituyendo a como decir ellos, ¿sí? Son estos, ya. Ahora vienen tus marcadores. ¿Cómo decimos tus marcadores? Pues tus o tú se dice your cuando es posesivo. Entonces yo digo your y marcador se dice marker, ¿ok? Marker. Y finalmente, como es plural, perdón, ponemos la S, ¿sí? Y finalmente, pues, el signo de interrogación. Ya tenemos la oración, ¿sí? Are these your markers? ¿Sí? ¿Son estos tus marcadores? Are these your markers? ¿Ok? Bien, vamos ahora a continuación a ver la forma de contracción. So, let's start now the contraction form or short answers, ¿ok? ¿A qué se refiere a short answers? ¿Qué es un short answer? Pues como les decía, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Que dijimos que en esta parte de yes no questions son preguntas simples de las cuales las respuestas van a ser de sí y no. Por eso se llama yes no questions. ¿Ok? Bien, vamos a ver cómo respondemos a estas dos preguntas específicamente. ¿Sí? Bien, la primera decía, ¿is Louis your brother? ¿Es Luis tu hermano? Vamos a ver cómo podemos nosotros aquí responder, ¿sí? ¿Cómo respondemos? Pues fácil, siempre vamos a responder tanto en afirmativo como en negativo. Entonces, en la primera, the first one, ¿okay? Diríamos de esta manera, ¿sí? ¿Is Louis your brother? Si es afirmativa, yo voy a decir yes, ¿verdad? Pongo lo que es el sujeto, pero no el sujeto en esta forma, ¿sí? Sino el sujeto en forma de pronombre personal. Entonces, como el sujeto es Luis, el pronombre sería he, ¿verdad? Con lo cual decimos yes, he. Y ahora viene yes, he is, ¿ya? Yes, he is. Pero supongamos que no fuera, ¿no? El hermano, con lo cual diríamos en negativa, no, he isn't. ¿Ok? Ya, vamos ahora a la siguiente. La siguiente decía, ¿are these your markers? ¿Sí? ¿Son estos tus marcadores? ¿Cómo decimos? Si es que en verdad son, decimos yes, ¿verdad? Yes. Como habla de ellos, ¿sí? Yes, decimos aquí yes. They are. ¿Entendido? Yes, they are. Pero ahora vamos a ver la negativa. La negativa, en cambio, diríamos no, they aren't. ¿Ok? Esto es el verbo to be, ¿sí? En el tema de oraciones. So this is the topic, right? Verb to be, how to make sentences using this verb, ¿ok? Entonces, esta es la lección de cómo yo puedo hacer una oración utilizando, pues, el verbo to be. ¿Ok? So, hope you enjoyed this lesson. Espero que hayan disfrutado de esta lección. Bye.